gran catedrático mexicano de la UNAM, profesor de la UNAM, Jaime Cárdenas, dice, bueno, vamos a pasar por el neoconstitucionalismo, y esa es la metamorfosis que está sufriendo el Estado actualmente, o la evolución que va a tener el Estado progresivamente. Vamos a pasar del Estado de Derecho, que ya no es solo el imperio de la ley, sino el imperio del derecho, ¿no? La visión del Estado legalista, oligocentrista, estatalista, donde la ley es la suprema fuente, va a ser sustituida por una visión de Estado constitucional, donde la ley ya no es la principal fuente, sino es la Constitución, ¿no? Y sobre todo, ya no es el imperio de la ley, sino el imperio del derecho. Y el derecho ya no es solo norma, como antes yo dije, el derecho es interpretación, argumentación. Esto es una nueva visión ontológica jurídica, ¿no? Donde la Constitución y la labor de los intérpretes y argumentadores es precisamente esa, ¿no? Tratar de dilucidar o desentramar dentro de la Constitución cuáles son los principios fundamentales a los cuales se tiene que atender la ley, ¿no? Yo creo que esta cita nos aclara un poco el nuevo modelo. Por tanto, ¿de dónde viene el neoconstitucionalismo? Bueno, el neoconstitucionalismo yo creo que es una polémica, un debate filosófico que se produce precisamente entre Hart y Dworkin. De ahí yo creo que viene todo el conflicto, el debate académico, intelectual, y luego que se ha trasladado, por supuesto, a una aplicación práctica de los distintos tribunales constitucionales y distintos tribunales que aplican y tratan de interpretar la Constitución y la ley. Pero originariamente podemos decir que viene de todos estos autores, por supuesto, que han intervenido en el debate, pero fundamentalmente yo creo que es el debate que tuvo Hart como maestro de Dworkin cuando era su discípulo en la Universidad de Oxford, y Dworkin precisamente le argumentaba en contra de una visión demasiado, podríamos decir, inclusiva, donde el derecho estaba conformado por los principios morales, pero donde el derecho y la moral aparecían totalmente separados. Mientras que Dworkin decía, no, los derechos fundamentales, en definitiva, no son solo derechos positivos, sino son derechos morales, ¿no? Son principios que están por encima de la tipificación o regulación que el Estado tenga, y de alguna forma que se han preestablecido con anterioridad que los ordenamientos jurídicos o el poder del Estado los regula o los reconoce. Por tanto, son dos visiones totalmente distintas. Hart, que mantiene una posición neopositivista e incluyente, mientras Dworkin mantiene una posición neo-naturalista, vamos a decir, moderada o deontológica, ¿no? Si no tienen algún término, por favor, con mucho gusto, vamos, porque a lo mejor yo puedo ir muy deprisa, ¿no?, en los conceptos y se pierde el contenido, ¿no? Entonces, nos podemos detener en un concepto, desentramarlo, podemos desarrollar un poco más, ¿no? Por eso, en definitiva, Rudolf Smith, el gran junto a Kant, yo creo que la tríada de Kelsen, Rudolf Smith y Carl Smith son los grandes teóricos del siglo XX, ¿no? O sea, interpretación de Kelsen, la Constitución norma normal, ¿no? El creador del Tribunal Constitucional. La interpretación de Carl Smith, la Constitución es decisión política, y la interpretación de Rudolf Smith, la Constitución no es ni decisión política, como diría Carl Smith, ni norma normal, sino la Constitución es integración, ¿no? Son tres visiones totalmente antagónicas. Una visión, podemos decir, muy formalista kantiana, una visión smithiana, muy nietzscheana, voluntarista, jurídica y política, y una visión smithiana de Rudolf Smith, más hegeliana, ¿no? Una visión más de integración. La Constitución es integración, y si no es integración, no sirve. Si no es integración ciudadana, si no es integración en torno a principios constitucionales, si no es integración ante el desarrollo de derechos fundamentales, no sirve. Rudolf Smith, y podemos decir su discípulo actual, Peter Haber, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ha seguido desarrollando esa visión de la Constitución como cultura, la Constitución como integración, la Constitución como interpretación de derechos fundamentales. Por lo tanto, aquí vemos que hay un diunatrolismo ontológico frente a un diunatrolismo deontológico, es decir, todas las corrientes se encuentran inmersas precisamente en la Constitución. Por tanto, vemos que es un movimiento muy dispar, muy heterogéneo, no es compacto, no es uniforme, no es homogéneo, no podemos decir que podemos entender a pensadores tan distintos como un Habermas, de legitimación democrática, de política deliberativa, de la conformación del Estado constitucional, al lado de un Ferrayuri que es el garantismo, la visión del garantismo constitucional y jurídico.
una visión más positivista de la escuela de Turín, de Bobbio, donde el derecho y la Constitución es un pacto foesiano, un pacto que hacen los ciudadanos en torno al cual se conforman una serie de principios y en torno al cual nos vamos a regular como sociedad. Son dos visiones totalmente antagónicas, ¿no? Habermas insistiría más en el poder constituyente, Ferrajoli insiste en los poderes constituidos, ¿no? Progresivamente. Habermas insistiría más en los niveles de legitimidad que tiene que tener la legalidad y los valores constitucionales, y sin embargo Ferrajoli, frente al garantismo y esa excesiva preocupación que tiene por proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas, intentaría dar más una visión, podríamos decir, positivista, ¿no? Por lo tanto, autores tan dispares como Peter Habeler, Ferrajoli, Robert Alexi, Habermas, Albrecht, Robert Alexi, Robert Dworkin, Luis Prieto Sanchis, Manuel Atienza, Ernesto Razón Valdés, Santiago Caldomino, Francisco Laporta. Es decir, podemos encontrar más, ¿no? Sin duda, esto es una colección de autores que yo he podido señalar, pero hay muchos más dentro de ese nuevo orden, ¿no? Y por supuesto, precedidos por autores como Scheler, Hartmann, Rismen, etcétera, que han introducido precisamente una corriente muy innovadora, ¿no? Vamos a ver características del neoconstitucionalismo. Repito, no es una corriente, vuelvo a insistir en la idea, no es una corriente compacta, homogénea ni firme, sino muy plural, donde hay muchas posiciones, ¿no?, de interpretación constitucional y donde hay modelos argumentativos totalmente antagónicos, enfrentados. No es lo mismo el modelo de interpretación jurídica que plantea Perelman, basándose en el neoaristotelismo, una visión de la tópica jurídica neoaristotélica, que la visión que va a proponer Robert Alexi, que es más habermasiana, donde las teorías de la argumentación precisamente tienen un fuerte contenido discursivo, ¿no?, un fuerte contenido argumentativo, ¿no?, en la interpretación constitucional, de una interpretación como la que plantea Comandulchi, Guastino, Ferrajoli, donde, de corte más positivista, garantista, donde su argumentación es más estrictamente, vamos a decir, formalista o positivista, ¿no? Es decir, son totalmente visiones antagónicas, pero claro, todos ellos desde unas, vamos a decir, desde unas características o rasgos comunes, que es precisamente lo que logra aglutinarnos en torno a este orden. Luis Prieto Sanchis señala, yo creo que 5 características que a mí me parecen muy importantes, ¿no?, en esta visión. Primero, en el constitucionalismo hay más principios que reglas, ¿no? La importancia de los valores y de los principios sobre las reglas y las normas, ¿no? Es decir, el nuevo intérprete constitucional tiene que hacer una primacía axiológica estimativa frente a una primacía normativa formalista, donde la ley ya no es la única fuente, sino los principios que se encuentran insertos en la propia Constitución. ¿Cuáles son los principios últimos, fundamentales, que se encuentran en el orden constitucional de cara a interpretar cualquier ley de orden secundario, ¿no?, precisamente contestar? Segundo, más ponderación que subsunción. Si hasta ahora la interpretación jurídica constitucional era una mera aplicación silogística, mecánica de la ley, ¿no?, era una mera traslación matemática, deductiva, de razonamiento lógico deductivo, ¿no? Esta es la ley, esta es el caso general, se aplica al caso particular, ¿no? ¿No? Se hace una traslación y una deducción silogística. O sea, ustedes saben lo que es un razonamiento silogístico, aristotélico, ¿no?, donde se deduce de unas premisas de una conclusión, ¿no? La conclusión general se deduce y se aplica o se particulariza una serie de casos concretos, y eso es prácticamente lo que se entiende por subsunción, que era el modelo interpretativo del positivismo decimonónico que hemos tenido hasta el momento y que todavía se sigue aplicando, ¿no? Y que muchas veces, precisamente por esta interpretación basada en la mecánica de la subsunción, que nos negó Montesquieu, precisamente, pues realmente no encontramos a veces sentencias con fuerte valor de justicia o primacía de principios, ¿no? Por lo tanto, la ponderación, o la aplicación del principio a veces de proporcionalidad, lo que introduce es precisamente un nuevo modelo argumentativo e interpretativo jurídico que va a tratar de ver precisamente esa primacía, ¿no? Que la ley sea proporcional, que la ley sea equitativa, que la ley se aplique conforme a un valor de justicia. Por lo tanto, aquí vemos otra característica importante. Tercero, omnipresencia de la Constitución. En todas las ramas jurídicas, en todos los campos especializados del derecho. Si hay una rama del derecho que puede aglutinar a todas y al cual todas tengan referencia con ese, es el derecho constitucional, ¿no? Si ustedes van al derecho penal, si ustedes van al derecho incluso privado, corporativo, mercantil, o al derecho civil, o al derecho romano, o al derecho
simplemente, vamos a decir, cualquier rama específica del derecho, al final tiene relación con los valores constitucionales, ¿no? El derecho penal, por ejemplo, las garantías constitucionales, ¿no? De libertad, de libre desarrollo, de seguridad personal, de seguridad jurídica, es decir, cualquier rama al final tiene relación precisamente con el orden constitucional. Por tanto, el constitucionalismo plantea una omnipresencia en todas las áreas, ¿no? Y que todos los conflictos relevantes estén exentos precisamente de favor de la opción legislativa o reglamentaria, ¿no? Es decir, sean precisamente solucionados por ese valor constitucional. Tercero, y este es un punto de mucha discusión en el constitucionalismo, de mucho debate actual, ¿no? Pues, y creo que Perú lo acaba de vivir con esta sentencia constitucional de las empresas de cemento, ¿no? En definitiva, bueno, siempre parece el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y se produce un conflicto entre el Poder Ejecutivo, Parlamento, Ejecutivo, Gobierno y propiamente el Poder Judicial, constitucional, ¿no? El Supremo Intérprete de la Constitución. De alguna forma, el neoconstitucionalismo tiene claro que debe haber una omnipotencia, omnipresencia judicial en lugar de una autonomía del legislador final. Claro, y esto es polémico, podemos aquí entrar en discusión. No suplantando el poder del Ejecutivo, porque bueno, el famoso principio de división de poderes es un principio que debe ser armónico. No se trata de que los poderes estén en conflicto o en tensión permanente, sino que haya una armonía, una complicidad institucional, y debe haber para eso una cultura institucional de Estado.